Imagina The Office pero con las macuarrerías mexicanas, chistes incómodamente discriminativos y el discurso eterno mexa de los ricos también lloran. Exacto, me encantó la versión mexicana de The Office. Entre el desmadre de Espartaco demandando a medio YouTube y la semana de WrestleMania, tuve muy poquito tiempo libre y lo utilicé de la mejor forma, viendo 2 veces La Oficina, 2 veces y medio ya. Y para comenzar hablando de La Oficina, tengo que empezar con Gaz Alasraqui, el director de esta primera temporada. Con él tengo sentimientos encontrados. Por un lado, su papá se me hace de las personas más insufribles de todo México. Tomamos la decisión de agarrar parte de esa lana y queremos comprar 100 litros de agua y dejarlos en la Cruz Roja. No sabemos dónde comprarla. Los 100 litros de agua. ¿No sabes dónde comprar 100 litros de agua? No. Yo te llevo terminado el programa. ¿Sí? No mames, pues donde sea. Y además de las más desconectadas de la realidad, ¿cómo vas a pensar que 5 garrafones son ayuda humanitaria que se debe de presumir al público, vato? Pero bueno, no vamos a hablar de Carlos Alasraqui. Sí, ¿no? De su hijo que sí hizo algo bueno por su vida. De hecho, ya lleva 3 cosas buenas. Gaz es el director de Nosotros los Nobles, cinta que me encantó. También es el director de Club de Cuervos, serie que me ultra mamó y que quiero hacerle un video más adelante. Comenten si les gustaría que hiciera un video de Club de Cuervos. Pero como muchos aquí saben, soy muy fan de la WWE, por lo que no confíen mucho en que les esté recomendando un producto de calidad. La verdad, soy un simplillo, me apantallan con poca cosa, y así lo prefiero, la verdad de las cosas. Y finalmente, Gaz es el director de La Oficina, tomando por lo menos 3 excelentes decisiones. Número 1. No calcar a la versión gringa ni la británica, sino adaptar al contexto mexicano. Número 2. Ambientar todo fuera de CDMX. Entiendo que México está centralizado, pero si hubieran ambientado todo en una empresa de marketing de las que solo funcionan en Ciudad de México o en Monterrey, en un 5º piso, y nomás estuvieran quejando del tráfico y la saturación del metro, nadie hubiera pasado del primer capítulo. Número 3. Un casting relativamente desconocido. Obviamente muchos conocen la parte estandopera de Diente de Oro y de Alexa Suart, pero neta, mismo caso que el anterior. Pocos habrían pasado del primer capítulo si hubieran puesto a Omar Chaparro como la adaptación de Michael Scott y a Regina Blandón y Luis Gerardo Méndez a ser Pam y Jim respectivamente. Que yo quiero un chingo a Regina Blandón, pero ya, morra, descánsese un rato. Y con estas 3 decisiones, yo personalmente pienso que... ¿Lo decimos en voz alta o todavía no? Bueno, todavía no. Vamos a pasar primero a lo chido, las tramas de los capítulos. El primer capítulo nos presenta a Jero, un nepo baby que al puro estilo mexicano le tocó vivir una infidelidad de sus papás y que su papá lo abandonara, convirtiendo a su abuelo en su verdadera figura paterna. Jero tiene un resentimiento muy grande con su papá, quien tras la muerte de su abuelo se convirtió en el dueño y jefe de operaciones de la empresa que gracias a establecerse en un mercado amplio como son los jabones para moteles, ya que muy probablemente el ingeniero, el papá de Jero, sea un tigre para los negocios, comenzaron a abrir sucursales en toda la República, dejando a la primera planta de Aguascalientes relegada a ser solo una sucursal, llevándose la matriz a Ciudad de México.
¿Todo esto se nos presentó en el primer capítulo? No, pero vamos a hacer más ágil este desmadre. Hero se nos presenta como un inútil, y superficialmente se pudiera concluir en que en efecto es un inútil, pero si nos fijamos bien, Hero es una mezcla de aspectos positivos que en una cultura de megaproducción no tienen cabida. Hero respeta la cultura tradicional de la empresa porque es lo único que le dejó su abuelo como herencia. Hero resuelve todo a favor de las personas y no de los ingresos. Hero tiene un más que racional resentimiento por su padre, que no solo le dejó un trauma de por vida, sino que es todo lo contrario a su abuelo y a lo que él aspira a ser. Jerónimo sabotea la certificación de Alpha porque no cree en las megaestructuras hiperproductivas estandarizadas. Medrano, te estás haciendo una chaqueta mental. Probablemente, pero no es muy lejos de lo que se explica entre bromas. La gerencia le impone la certificación Alpha 9000, sus empleados la deben de cumplir, pero él no quiere, así que directa o indirectamente la sabotea, lo que hace que el trabajo de semanas de sus empleados se vaya a la basura. Trabajo que si fuera por él no habrían tenido que hacer en un principio. Y ahí está la disyuntiva de las ideologías de Hero. Él quiere hacer las cosas de una forma, la empresa le impone otra forma de hacerla, los trabajadores quedan en la cuerda sin saber si hacerlo a la manera de Hero o a la de la gerencia, y a veces Hero sucumbe a los modos de la gerencia por el bien de sus trabajadores y en otras sigue con sus formas a escondidas, también por el bien de sus trabajadores. Y en un principio podríamos pensar que Hero es un necio, pero la serie nos revela que los métodos estandarizados de la gerencia también son falibles, por lo que como espectadores comenzamos a entender el verdadero desmadre de una empresa que quiere aparentar una figura imparcial, objetiva y estandarizada, pero que finalmente depende de caprichos, sesgos, filias y fobias de personas reales, como cualquier empresa, desde la taquería del cuñado hasta JP Morgan. Entonces, entre esta guerra de ideologías, los que la pasan mejor y peor son los empleados. El segundo capítulo nos presenta justamente los caprichos, filias y fobias de Hero, nunca mejor dicho. El personaje de Alexa Swart, que nunca supe su nombre, le muestra una revista donde su primo pagó innecesariamente para que las 3 personas que siguen leyendo revistas lo vieran. Neta, no sé cómo la banda sigue pagando para salir en revistas que nadie compra y se sostienen por banda que les paga a esas mismas revistas por salir en ellas. Esto le pegó a Hero en el orgullo porque, volviendo a los daddy issues, el papá de Hero aprecia más a sus sobrinos que a su propio hijo. Y creo que es algo muy común al no ver el día a día de un sobrino y solo ves el favor que te hicieron, cómo se portaron en la comida familiar, las fotos que subieron al Instagram. Además, sus papás avisan de sus logros, pero no de cuando los meten al mercadito y tienen que sacarlos a las 3 de la mañana y pagar como 12,000 varos de fianza, de grúa y de corralón. Y en cambio con los hijos, quieras o no, pues los ves todos los días. Obviamente en el balance va a ser más el tiempo en el que andan valiendo verga que en el que andan haciendo algo productivo que se pueda apreciar. Y obviamente en el caso de tus hijos, tú serías el que paga los 12,000 varos de fianza, de grúa y de corralón. Entonces este sesgo de preferencia por los sobrinos, que incluso a veces hasta se hace con maña para picarle la cresta al hijo y que se ponga las
pilas. Spoiler, no funciona, ocurre el caso contrario. Además, luego esto hace que entre primos haya una rivalidad no muy sana, caso que pasa justamente con Jero y sus primos, que el pinche Jero no puede ver la foto de su primo celebrando con sus empleados porque ya quiere hacer lo mismo y mejor, pero como su obsesión por demostrar que es igual o mejor que sus primos es tan grande, se olvida de lo que es lo mejor para sus empleados. Aquí el final no me gustó tanto porque luego de todas las mamadas que hizo Jero, cegado por su necesidad de aprobación, como hacer de esta comida en la calidita algo de carácter obligatorio, reteniéndole sus quincenas para entregárselas en el evento. Y aquí tanto el contador como el abogado explican que Jero puede hacer esto cuando ocurre la quincena de la muerte, que es cuando el día 15 cae en domingo y legalmente te pueden pagar tanto el viernes como el lunes. Nah, hombre, vato. A mí una vez me hicieron eso, pero no fue solo para un evento, fueron 3 eventos el fin de semana. Primero una pinche plática motivacional el viernes con un cabrón que es agresor sexual, pero todos lo quieren por ser ciego y hacer un Ironman. Luego una comida con mariachis el sábado, neta no saben cuánto me cagan los mariachis. O sea, todo cool, tengo muchos amigos mariachis y los trato como si fueran personas normales, pero después de media hora tocando el repertorio que sí traen bien ensayado, chinga tu madre lo nefasto que es estar 2 horas con la trompeta en la oreja, escuchando cómo la mitad de las canciones a petición están bien improvisadísimas, vato. Y finalmente, en domingo, una cena que terminó a las perras 2 de la mañana. Se suponía que iba a ir el gobernador y el chingado señor nunca llegó y hasta esa hora nos liberaron nuestras quincenas, vato. Total que yo, habiendo vivido algo parecido, no entiendo cómo sus trabajadores no solo lo perdonaron, sino que sacrificaron su plan de viernes para complacer su capricho. Ponle que al final todos se divirtieron, pero todo parte de cumplirle el capricho a Jero, que es el jefe, vato. El tercer capítulo es quizá uno de los 3 mejores de esta primera temporada. Nos muestran cómo la gerencia quiere imponerle una estrategia de manipulación coercitiva disfrazada de motivación para mejorar su producción y porque recientemente un trabajador le renunció, a lo que él comienza con su propia estrategia, iniciando con ejercicio súper innecesario, vato. Pádel, o sea, obviamente el pádel a las 7 de la mañana te va a activar un chingo. Y justamente al único que le gusta el pádel es a Mondragón, el supervisor que mandó la gerencia a reportar que Jero siga las indicaciones y logre pasar el Alfa 9000. Por lo que Jero lo trata peor que basura. Aún no sabemos si la historia de su alcoholismo es real o inventada por Jero, o incluso que sea real pero exagerada y dramatizada por Jero para hacerlo quedar mal, y que cualquier cosa que reporte esté sesgada por eso. Como el pádel no funcionó y hasta le estaban haciendo memes, Jero, como buen gerente privilegiado y desconectado, se trae a un vagabundo discapacitado a que les cuente su historia de vida y les haga reflexionar lo, entre comillas, privilegiados que son al tener un empleo estable. Y no, banda, neta, las escenas con Jimmy son oro, vato, oro. Cómo Jero trata de hacer ver la vida de Jimmy como algo indeseable, mientras él les dice que no solo está orgulloso de todas las dificultades de su vida y que eso lo hizo ser quien es, sino que además gana más dinero pidiendo en las calles que ellos, trabajando 10 horas con un descanso de 1 hora y media que justifique el horario ilegal, vato.
Cuando Jero les dice, ustedes tienen casa propia, auto, viven cerca de su trabajo, que aunque ustedes no lo crean, son lujos, y claramente con los salarios de sus trabajadores la gran mayoría no tiene acceso a esos lujos que deberían de ser condiciones básicas. El hecho de saber que un vagabundo gana más pidiendo dinero en las calles que ellos les hizo exigir un aumento. Es un dato medianamente real. Si bien no ganan 1,000 varos al día, los censos estiman que pueden ganar entre 450 y 700 al día, superando bastante el salario mínimo. Obviamente hay que contemplar muchísimos más factores, pero es mínimamente para pensarse y reflexionarse. Al no lograr convencerlos y hasta empeorando las cosas, Jero les hace una obra de teatro contándoles todos los traumas que tiene. La muerte de su abuelo, el haber visto a su papá siéndole infiel a su mamá con una secretaria y para silenciarlo lo hizo quedarse a perder la virginidad con esa misma secretaria, vato. Y finalmente su divorcio y cómo sus hijos actualmente solo lo buscan para pedirle dinero. Al final sus trabajadores entienden dos cosas: el dinero no da la felicidad y que Jero sacrificó su intimidad para distraerlos de lo del aumento. Y ahí fue cuando Jero desistió de los mecanismos de motivación manipuladores y los dejó llegar tarde una vez al mes y les prestó su membresía del Costco. Grande Jero, grande. Otro de los mejores 3 capítulos de la temporada es el de las sincronizadas. Con este capítulo me pasó algo curioso. Platicando con una prima, me dijo que se le había hecho muy misógino y pues sí, pero ese es el chiste, ¿no? El cringe que dan hoy en día los chistes misóginos. O díganme si yo soy el que no le entendió. Pero bueno, comenzamos con una escena muy buena donde Jero está tomando leche de una tacita peculiar, la cual se nos muestra que es una copa menstrual. Lo cual también nos da una idea de lo desconectado que está sobre esos temas. La trama comienza con Mondragón pidiendo permiso a Jero para realizar una encuesta de satisfacción, lo que claramente le obsesiona a Jero para demostrar que sus trabajadores verdaderamente están satisfechos, trabajando para él. Al mismo tiempo ocurre un evento extraño en el que todas las mujeres de la oficina les cae la regla al mismo tiempo, lo cual es extraño porque por lo menos a Doña Betty ya pasa de la menopausia, ¿no? O sea, yo no soy ginecólogo, jamás permitan que Medranuki les haga un Papa Nicolau, no es ginecólogo, pero se me hace extraño, ¿no? Así que los hombres hacen una quiniela para apostar quién va a ser la primera en tener alguno de los síntomas de los días de la regla. Jero se entera y en vez de regañarlos se enoja porque no lo invitaron. Pero cuando las mujeres de la oficina se enteran de la quiniela, Jero se lava las manos y entre todas van con Mondragón, que funge de RH, para pedir a la gerencia que les haga un reporte a los vatos por su jueguito. Jero, para tranquilizarla, les pregunta si proponen una solución que las haga sentir satisfechas trabajando en su sucursal. El personaje de Alexa Swart, que sigo sin saber cómo se llama, propone que les den el día como en Suecia, y Jero accede siempre y cuando le pongan buena calificación en la encuesta.
Las chavas se van y para tener también satisfechos a los hombres, les da varias propuestas para que sea un día de puro tornillo y terminan haciendo una carne asada. Para todo esto llega Juana, que hasta ahora creo que no la he mencionado, es una ejecutiva de nivel superior que supervisa la sucursal de Aguascalientes. Jero piensa que Mondragón lo volvió a acusar, pero ahora Juana se enteró por una story que subió el personaje de Alexa Suart, que sigo sin acordarme del nombre y me niego a googlear. Y en la story está presumiendo que Jero, su patrón, les dio el día por estar en sus días. Y ahora muchas trabajadoras de muchas sucursales están exigiendo sus derechos menstruales. Juana hace que Jero regrese a las trabajadoras, luego comienza a recoger las encuestas de satisfacción, pero por error toma una quiniela manchada y se da cuenta de por qué las mujeres estaban tan enojadas. Así que les descuenta el día a todos los que jugaron la quiniela y se va dejando una guerra civil en la oficina. Después de todo el desmadre, Jero pide a las mujeres que vayan a la sala de juntas o si no las despide, pero realmente les había contratado un spa para que se sintieran como en casa, y a los hombres los volvió a subir a la terraza para continuar con la carne asada. Aquí ya vemos mayor complicidad de Mondragón, que le deja pasar sus ideas de convivencia a Jero y finalmente recibe los resultados y se da cuenta de que quedó en tercer lugar nacional, lo cual lo frustra por no haber quedado en primero, pero en el fondo se alegra de haber quedado entre los 3 primeros. Y sí, haciendo el guión de este último capítulo, me di cuenta que me confundí y les adelanté el capítulo 6 en vez del capítulo 4. Pero ya había casi terminado de escribirlo y hasta aquí vamos a dejar esta primera parte. Si le va chido a este video, les prometo traerles la otra mitad de los capítulos dentro de las próximas semanas. Y si no, pues nos esperamos a que anuncien la segunda temporada a ver si agarra más hype. Pero bueno, espero que te haya gustado este video. Estamos en proceso de revivir este canal. Háganme saber si les gusta este tipo de contenido suscribiéndose, dando like, comentando y hypeando si quieren. Estoy calando a analizar series que me gustaron y se pueden prestar para reflexiones que me gusta traerles. Si les está gustando este formatito, pueden proponer en los comentarios qué otra serie quieren que analice con todos mis sesgos y con cero objetividad, como todos los youtubers, vato, aunque no lo acepten. Y si les gusta el contenido de terror y ciencia ficción, recuerden que tenemos al hermano feo de este canal, el Círculo Dantesco. Yo fui Medrano, mejor conocido como Medranuki, y solo vine a mostrarte lo sublime en lo infame.